Apología incorrecta. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo Martín? Buenas noches. Antes de todo, le pido mil disculpas. Habíamos contactado en un debate por Messenger, no sé si se acordará. Y bueno, esta semana he estado un poco ocupado con algo de trabajo y no pude mandarle mi nombre, una foto para hacer la promoción. No sé si Con se usted acuerda. hablamos sobre la Eucaristía, sobre la idolatría, si mal no recuerdo. No, se equivoca. No hemos hablado sobre ese tema. Hemos hablado sobre. Yo le dije para tocar el tema de la infalibilidad del Papa, pero me dijo que no, que usted no debatía con eso porque debería Sí, tener un tema 50-50, ¿no? O sea, sí, sí. y bueno, usted propuso que debatamos cuál iglesia es la verdadera, si la iglesia de Roma o la iglesia cristiana. No, la Entonces, iglesia cristiana es la iglesia católica. La iglesia cristiana eh, es la iglesia católica. Entonces, si bueno, usted no me ha entendido, el tema del debate es ¿cuál es la iglesia usted es verdadera? católico romano, usted es católico romano, diga. ¿Sí? Ya, entonces pues, por eso, usted tiene que demostrar que la iglesia de Roma es la iglesia fundada por Cristo. Yo voy a defender que la iglesia cristiana es la iglesia fundada por Cristo. No, O es la no, no, iglesia de Cristo. no, No. no. Si la iglesia católica, es la iglesia fundada por Jesús, o si su denominación es la fundada por Jesús. Es que Porque ahí hay un error porque mi denominación, no existía denominaciones cuando la iglesia fue fundada, pues. Es igual que usted me diga, muéstrame un pastor protestante del primer siglo, cuando no existía el protestantismo. O sea, no tiene nada que ver eso. Nos- us- entonces yo lo que voy a demostrar, su a ver, denominación existía en el primer siglo. por supuesto que no, pues caballero, pero existía el cristianismo. Yo soy cristiano, yo no soy de mi denominación, yo no soy el vocero de mi denominación. Yo tengo 42 años, entonces mi fe ya existía en el primer siglo y fue fundada por Jesucristo. A No, eso, eso es no, lo que listo. usted considera, eso es lo que usted cree, porque Pero los cristianos, usted puede demostrarme un apóstol que haya celebrado culto a María. los ¿Puede cristianos, demostrarlo? señor, los cristianos somos los católicos. Al hablar de católicos, hablamos de sedes. Entonces, hablamos de sedes. El cristianismo tenía sedes. A la iglesia se le llama católica. Entonces, usted quiere decir, no, es que los cristianos, la iglesia cristiana es la iglesia católica. Ahora, usted sabe que ustedes nacen después. Yo no sé cómo se llama su denominación, pero los cuentos no van conmigo. Usted me va a mostrar a mí libros, Biblia, no lo que usted pueda decir lo tiene que demostrar, porque la gente no me va a creer a mí por lo que diga, sino por lo que yo pueda demostrar. Le quiero comentar algo. Ahora estuve en misa, ahora pues se renovaron los votos bautismales y pues antes de hacerlo, se ora sobre el agua. Se ora sobre el agua, se bendice el agua. Eso es, mi hermanito, de los primeros siglos que se hace. Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes porque yo no soy solo Biblia. No sé si usted sea solo Biblia. Y si usted cree que lo que hicieron segundo, tercero, cuarto siglo
Si pues todo tenía que estar en la Biblia, no sé si usted lo crea de esa manera. Bueno, por supuesto que sí, ¿no? Yo sí creo que la palabra de Dios es la última autoridad dentro de nuestra iglesia. Entonces, si usted me dice que la Iglesia Católica de Roma es la primera iglesia, entonces usted tiene que demostrar que el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Jacobo creían en el limbo de los niños. Eso es lo que me tiene Usted, que demostrar. no señor, ahí Bien. se ve, por eso yo no debato con cualquiera, porque yo le puedo demostrar que hay una carta escrita a la iglesia de Roma. Yo se lo puedo demostrar. Año 55, si mal no recuerdo. ¿Y eso qué Yo le demuestra? puedo Que la demostrar iglesia de Roma es la verdadera iglesia. que la iglesia ¿Ah? cristiana tenía una sede en Roma. ¿Dónde empezó el cristianismo? Sea sincero. ¿Sí o no? Le escribe a la iglesia de Roma. Como lo escriben a Éfeso, a Tesalónica y a Galacia. ¿Le escriben a su denominación? Escribe al cristianismo, lo cual usamos en nuestra denominación la No, Biblia. eso usted dice. Eso es lo que usted dice. Pero eso es Pero lo que también dice usted. Su autoridad que usted tiene se es lo su voz. muestro con la Biblia. Dígame, Se lo muestro con la Biblia. Ahora, la carta a usted los sabe romanos hace que la Iglesia Católica Romana sea la única y verdadera. de las sedes Ajá. primitivas, era la que tenía la primacía. ¿Quién convocó los primeros 5 concilios? ¿El Papa? Señor, Lo convocó el usted, Papa de Roma. señor, usted lo que está haciendo es atacar a la iglesia Solamente le fundada estoy por haciendo una Jesús. pregunta. Pero óigame, Usted ha dicho que la óigame. iglesia cristiana convulsionan. Yo tengo un video que se lo voy a pasar por Messenger donde hay un cura bailando con el sagrario. Yo se lo voy a pasar por Convulsión. Messenger y espero que usted comente con eso. Usted desconoce también la iglesia cristiana evangélica cuando dice que Yo convulsionan y fui, paran en yo fui, calzones. yo fui, señor, fui Pero no son cristianos protestante, evangélicos, pues. señor, fui protestante. Le tiraban sal a una persona y yo, A qué iglesia señor, protestante? ¿Luterana, anglicana, una presbiteriana? ¿A qué secta, iglesia? una secta profética, Entonces usted ha estado en una iglesia equivocada, pues caballero. igual Nosotros que no lo que usted, reconocemos, igual que lo que no, usted está. Esa es no. su división, señor. Nosotros no reconocemos a las iglesias ¿Y quién es proféticas como usted para iglesias cristianas. reconocer a nadie? La ¿Y i- quién es las, usted? los concilios aquí en el Perú Usted, nosotros tenemos un concilio de ustedes iglesias cristianas evangélicas Usted, y no señor, yo reconocemos ni a estuve en los Perú, testigos de... señor. Yo A ver, estuve en Perú. Yo estuve en Perú. ¿cómo se llamó la iglesia donde usted estaba? ¿Cómo se ¿Cómo, llamó la iglesia? Su cómo se nombre. llamó? ¿El qué? ¿Cuál Usted, iglesia? usted dice que ha sido protestante. Yo le hago una Sí. pregunta. ¿Ha sido luterano, anglicano, presbiteriano? ¿Qué iglesia Bueno, protestante? quizás se generaliza al decir protestante, pero sí estuve en una iglesia evangélica. Ya, ahora, ¿en qué iglesia evangélica entonces? ¿Cómo se Se llamó la iglesia? llama El Buen Samaritano. Estuve en tres. Ya, en 3 Estuve en iglesias. tres. Ya, Sí, y en ellas profetizaban. era profética. Ya, entonces no era una iglesia verdadera, pues caballero. No era una iglesia Es que reconocida, ustedes no porque son nosotros, iglesia verdadera, señor. es que nosotros, las iglesias cristianas, no propugnamos una nueva revelación derivada a la profecía. Esas son sectas. Ese sí, ¿a cuál pertenece usted? Entonces, usted no ha ¿Cómo se estado en llama? una iglesia protestante ni evangélica, usted ha estado en una secta. Es que son sectas. ¿Cómo Por se eso, usted llama? ha estado en una Señor, secta, pues. óigame. Eso ya no... Sí, A ver, sí, háblame. sí estuve en secta evangélica. ¿Cómo se llama su denominación? Mi, mi denominación se llama Iglesia Cristiana Evangélica del Perú. ¿Cuándo nacen los evangélicos? Bueno, esa iglesia tiene... Ah, los evangélicos, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Pero mi denominación hace 60 años. Hace 60 años que están en el Perú.
Y es la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera es la de Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Es la de Jesucristo. Hermanito, todos dicen que son la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo justamente no es no es una denominación o una organización, es una iglesia invisible, es una iglesia edificada en los apóstoles y profetas, donde eh, el Señor es la cabeza de esa iglesia. Entonces, usted está consciente que su iglesia no estuvo en los primeros años, sino que nace después, que no fue fundada por Cristo. Mi Que su denominación fe, no, pues caballero, exactamente. Yo que tengo la su fe de fe, Pablo, la fe de ahí está. Pedro, por supuesto, la fe de Pablo y eso lo puedo demostrar. Mi iglesia no creía en el limbo como el apóstol Pablo no creía en el limbo. Nunca el apóstol Pedro ha llevado un escapulario para salvarse del purgatorio. Señor, Usted tiene que le demostrar voy a que el decir, escapulario de la Virgen del Carmen está en la Biblia, está en la historia, ¿ya? Y es un dogma también cristiano. Usted le voy tiene a, que demostrar eso. le voy a decir que yo tengo que demostrar eso. Primero usted me tiene que demostrar Ahora, dónde la iglesia dice que para salvarse hay que tener un escapulario. ¿Me puede dar usted? Y dónde la iglesia ha dado como enseñanza el limbo. ¿Qué documento usted me presenta? Porque si no, usted es un calumniador. no soy un calumniador, usted lo sabe muy bien. Si usted Presénteme dice que es un teólogo, documento. si usted dice que tiene un nivel superior al resto, Presénteme bueno, un usted sabrá documento. que no Que propusieron el limbo, señor. no, ¿Y Benedicto XVI no dijo que el limbo era una invención? el Bueno, limbo nunca en todo fue caso, doctrina de la iglesia. Nunca. La iglesia no enseña que hay que tener un escapulario para salvarse. Eso ustedes hayan algún meme por ahí, no, señor. hayan algún Eso, meme no, y señor, no es dicen, ningún esto es lo que meme, enseña señor. la... He Bueno, conversado con otras personas, incluso sacerdotes, y me han dicho que la leyenda de Juan Stock, no sé si me confundo, eh, pidiendo en oración a este hombre, se le aparece la Virgen con una legión de ángeles, con miles de ángeles atrás, y ella les da un manto y dice, todo aquel que lleve este manto, al tercer sábado que muera, saldrá a la vida eterna. Y si va al purgatorio, yo descenderé al purgatorio, dice María, y lo llevaré a la salvación. ¿Es verdad? ¿Es mentira lo que digo? esa, Dígame si es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Muy aparte de que no sea algo propugnado por la Iglesia de Roma, pero ¿es verdad o no es verdad lo que estoy contando? Y ahí aparece el escapulario de la Virgen del Carmen, que muchos fieles católicos de Roma lo llevan, confiados, señor. Confiados lo señor, cargan en el señor, cuello el escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Es verdad o es mentira? señor, señor, usted está haciendo muñecos de paja. Si alguien, bueno, le voy a decir cómo se maneja la revelación en la iglesia. La revelación pública, que es la Biblia, y revelación privada, que son las apariciones. Las apariciones se aprueba lo que es la devoción y se aprueba la visión, pero el mensaje, eso no lo tiene que creer la persona porque es revelación privada. Es que yo soñé o se me apareció la Virgen y tal cosa. Si usted lo cree como católico, créalo. Y si no, no lo crea. Pero eso no es enseñanza de la iglesia. Entonces, esos son los elementos de una visión. Ahora, sí, pero se le apareció que el manto no me va ni me viene como católico. Entonces, usted me quiere cortar con, permítame, con un cuchillo de cartón.
Entonces, ese es el punto. Y pues, ahí me regala agüita, por favor. Y pues, yo no creo que usted, bueno, usted dice que usted es la iglesia de Cristo, es miembro de la iglesia de Cristo, pero su iglesia tiene 40 años o 60 años. Entonces, además, si usted busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué es evangélico? Dice, fusión entre luteranismo y calvinismo, protestantismo. Eso es evangélico. Entonces, sí estuve en una denominación. Ellos dicen que son la iglesia fundada por Cristo. Los adventistas dicen lo mismo, los unicitarios dicen lo mismo, los dualistas dicen lo mismo, los testigos de Jehová dicen lo mismo. Entonces, no es lo que usted diga o lo que yo diga, sino lo que podamos hacer. Amigo, pero me supongo que usted en su investigación habrá determinado que los testigos de Jehová difieren mucho con las enseñanzas de la Reforma. Me supongo, ¿no? Me supongo. ¿O no lo ha verificado eso? Para mí son sectas, la suya, y ellos es lo mismo. Es lo mismo, claro. ¿Sí? Para mí es lo mismo. Porque ellos no pueden mostrar. ¿Usted piensa igual que el sacerdote James Martin? ¿Usted piensa igual que... No me interesa lo que piensa él. No me interesa. Pero en aras de la honestidad, caballero, debería usted no meter a todos en el mismo saco. No, es que no me interesa, porque la enseñanza de la iglesia es una. Lo que pueda pensar, escuche cómo funciona esto. Está la enseñanza de la iglesia y están las opiniones personales. Las opiniones personales no me interesan. Así funciona acá en la iglesia. Y le puede preguntar a cualquier... Ahora, yo comentaba, no sé si estaba usted, que estaban 3 católicos hablando cosas que pues no es lo que la iglesia enseña. Él decía, quizás usted podía estar de acuerdo con ellos, porque ellos decían que Dios no permite la alabanza para nadie, sino solo para Él, y que la honra solo se le da a Dios. Entonces yo no estuve de acuerdo con ellos, porque la honra no es exclusivamente para Dios, ni la alabanza es exclusivamente para Dios. La adoración sí. Entonces yo subí y ellos se molestaron conmigo. Se molestaron porque les dije yo, lo que están diciendo no es correcto. Entonces ellos estaban dando opiniones personales sin conocer de Biblia. Y esa es postura protestante, que solo la alabanza es solo para Dios. Eso no dice la Biblia. Ustedes tienen muchos dioses, dice Abel Hernández. Ustedes tienen muchos dioses. Eso no lo dicen todos, que tenemos muchos dioses, pero sí muchos piensan eso, así como el que está escribiendo acá. Así es que, mi hermanito. A ver, un ratito acerca del limbo. A ver si me deja leer. Un ratito vamos a leer porque... Le escucho. Ajá. La Iglesia Católica Romana intentó suavizar la idea de condenación universal de los no responsables y ha creado un nuevo lugar intermedio, además del purgatorio, el limbo. Esto no es una invención de un laico o de alguien, pues, de un sacerdote, no. Estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Un lugar donde, según los teólogos católicos, no un hermanito que hace TikTok o de repente por ahí un
un fiel que va los domingos a misa. Los teólogos católicos dicen que en el limbo no hay dolor, pero tampoco el goce de la presencia de Dios y de la compañía de los redimidos. Entonces, eso es lo que enseñan, ¿ya? Ahora, voy ¿Quién a... enseña eso? ¿Quién enseña eso? ¿La Iglesia Católica? No, 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 no enseña. no, no. ¿Quién enseña Usted eso? está, ¿qué está leyendo usted? Lo que enseña la Iglesia Católica. No, ¿qué libro está leyendo? Un estudio que yo he hecho. Uf, usted es magisterio. Ujú. Ya, pero nunca lo ha enseñado la Iglesia Católica. No, 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 déjeme ok, decirle, ok, ok. puede ser quien sea el que lo diga. Puede ser quien, es que los teólogos, no me va ni me viene. Había un teólogo que se llamaba John Sobrino, es comulgado. Entonces, ojo, muchos teólogos terminan siendo apóstatas, herejes, perdón. Entonces, tenemos que conocer lo que dice el derecho canónico, qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer. Ahora, usted dice, yo le digo, ¿y qué está leyendo? Es un estudio que yo he hecho. Ah, o sea que usted es el que hace los estudios y usted dicta doctrina en la Iglesia Católica entonces. Para Porque, referirme a un tema, le escucho. para referirme a un tema, yo tengo que sacar información de varios lugares, incluso leer en Dessinger, el Magisterio y varias doctrinas de la Iglesia Católica. No estoy leyendo un libro, estoy leyendo un estudio donde he tomado obviamente he tomado pues lo que enseña la Iglesia de Roma. No es que yo me levanté un día ¿De dónde está? Deme usted de qué libro usted ha tomado eso. Del Dessinger, del Ujú. derecho canónico, de la patrística, del catecismo. ¿Cuál fuente? Mm, sí, ahorita estoy intentando ir a la fuente, pero no me aparece, la verdad. Dígame usted de qué fuente, entonces usted está haciendo juicio temerario, porque el limbo nunca ha sido una enseñanza oficial de la iglesia. Nunca ha sido una enseñanza oficial de la iglesia. Mi hermano, yo lo invitaría a estudiar realmente. Estudie y pregúntese, ¿por qué estar en una denominación cuando puede estar en la iglesia fundada por Jesús? Si usted está en una denominación peruana, imagínese, yo estuve en la iglesia La Cúpula de Lima, es una belleza. Estuve en la iglesia de San Francisco, en Catedral de Lima, es una belleza. Fíjese que yo me tomé una foto a la par de un libro que tiene casi un metro, como que era un himnario, casi un metro. Entonces viene hacia mí el recuerdo cuando Enrique VIII le quitaba hasta 21 libras de oro y piedras preciosas a algunas Biblias y las quemaba solo por el oro y piedras preciosas. Cuando yo llego a la catedral, a la iglesia de la Cúpula de Lima, antes de eso íbamos en camino del aeropuerto Jorge Chávez, íbamos con el padre Enrique Carrión, y le comento que yo estaba estudiando y leía que las fuentes bautismales tenían forma octagonal de 8 lados. Y le digo, ¿por qué? Porque el número 8 en la Biblia significa nuevo comienzo o camino de salvación.
nueva vida, renacimiento, eso significa el número 8. Y cuando yo llego y le comentaba que el baptisterio tenía forma octogonal. Y cuando llego, veo la cúpula octogonal, símbolos octogonales, veo en algunas iglesias el baptisterio octogonal. Entonces, ¿qué significa eso? Que allí empieza la vida en el bautismo, la vida nueva. Entonces le digo al padre, padre, mire lo que yo le estaba diciendo, acá, símbolos octogonales. Entonces, ver eso, al igual que Tertuliano decía, es lo mismo bautizar en el mar, bautizar en un lago o bautizar en un recipiente. Decía Tertuliano, Tertuliano, nace en el siglo segundo, el año 160. Entonces, mi hermano, cuando usted ve que la arquitectura testifica de la iglesia fundada por Jesús. Ya encontré, caballero, se llama, no sé si usted conoce a un teólogo que se llama Ludwig Ott, Fundamentos del Dogma Católico, en su libro segundo párrafo 25. Eso no es nada, mi hermano. Esa no es enseñanza de la iglesia. Las almas que salen de esta vida en el estado del pecado original son excluidas de la visión beatífica de Dios. Ott apela al magisterio de la Iglesia, segundo concilio de León y concilio de Florencia. Las almas de los que mueren en pecado mortal o con solo el original bajan enseguida al infierno, aunque para ser castigadas con penas diferentes. Inocencio III, el Papa, en su carta al arzobispo de Arles, 1201, aclara el sentido de dichos concilios con las palabras siguientes. El castigo, en latín poena, del pecado original es la carencia de la visión de Dios, pero el castigo del pecado actual es el tormento del Gehenna perpetuo, al que se le suele llamar pena de daño, y al segundo, pena de sentido. En cuanto a la prueba bíblica, Ludwig Ott apela a Juan capítulo 3, el verso 5. Voy a traer mi Biblia un ratito. Pero conste que usted me dijo que la Iglesia Católica nunca ha enseñado eso. Se lo estoy demostrando que sí. No, señor. Usted no está demostrando nada. Es que eso no es magisterio. Es una persona que Estoy dice, citando. No. Estoy citándole concilios, un papa y Ludwig vuélvalo a Ott. leer. Vuélvalo a leer, porque en ningún momento hablaron del limbo en ese concilio. Vuélvalo a leer y lo analizamos. Ok, voy a volverlo a leer. Que esa persona, hablando del limbo, A diga, ver, acá se habló de la Gehenna, que es el infierno, pero él no está diciendo que en ese concilio se habló del limbo. Eso no es así. limbo, del latín limbus, borde, el borde de los infiernos. Según la enseñanza católico-romana, el limbo se divide en dos: el limbo de los padres o morada de los justos del Antiguo Testamento muertos antes de la encarnación del Hijo de Dios, y el limbo de los niños, morada de los niños que mueren. Abra la cámara, por favor. Pero, ¿Puede poner su ¿qué? cámara? Estoy en mi habitación, caballero. Estoy Eso me en mi dijo la vez habitación. pasada. Por favor, es que seamos Pero, serios. pero Sea serio. usted me pidió, mire, he estado leyendo mi estudio, usted me dijo, bueno, eso es lo que usted se ha inventado. Déame las fuentes o deme las fuentes. Le Óigame, estoy dando las fuentes y ahora me dice prenda su cámara. óigame. Sí, Porque alguien me escribió y tiene razón. Yo lo que le quiero decir es que para tener un diálogo hay que prender la cámara. ¿Por qué le da miedo poner su cámara? Después continúa. pero usted me hubiera dicho antes de yo subir, me hubiera dicho solamente voy a subir a los que prendan su cámara y nos evitábamos todo eso. Ahora me está Yo pidiendo otros yo le requisitos para entendiera, validar mi yo argumento. le diera la razón que usted estuviera en su trabajo, pero no está en su trabajo. Entonces, ¿cuál es el miedo de no poner su cámara?
Y ahora continúe, No tengo ningún pero miedo, firme. no tengo ningún miedo, caballero, no tengo ningún miedo. ¿Por qué voy a tenerle miedo a ¿Por qué usted no o a... puede poner su cámara? Porque estoy en una habitación matrimonial, caballero. Estoy leyendo, he ¿Y qué encendido mi tiene? computadora diciendo, porque usted dijo, usted aseveró que la Iglesia Católica Romana nunca había enseñado eso. Nunca enseñó eso. Ok, sí. Ahora, Vuélvalo a leer. yo le he leído Vuélvalo a leer. un, a ver un ratito, por favor. Yo le he leído un estudio que yo he hecho tomando varias fuentes. Usted me dice que ese estudio no sirve porque no hay las fuentes. He abierto mi laptop y le estoy citando fuentes. Ahora me dice que prenda la cámara. Entonces, aquí hay un ánimo de simplemente de no de, de, de necedad, hay un ánimo de obstinación ante todas las pruebas. Si usted me dice que la Iglesia Católica nunca ha enseñado eso, le estoy citando un teólogo, Ludwig Ott. De hecho, no aparece en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Es verdad, eso, la doctrina del limbo no aparece en el catecismo de la Iglesia Católica, pero sí en los fundamentos del dogma católico en su libro segundo, párrafo 25. Ott Vuélvalo a apela al leer. primer... Vuelvo a Bueno, leer. Y le voy a decir algo. El catecismo, ujú. la Tam- tradición, Tampoco es de la Iglesia Biblia, Católica. tradición, magisterio, es la enseñanza de la iglesia. El catecismo es un compendio de lo que la iglesia, de lo que la iglesia cree. Ahora, sí, pero dice este teólogo que allá hablaron, que allá fundamentado Señor, si el en catecismo no fuera Apocalipsis. Permítame. importante, Eh, si usted tiene comprensión lectora, ese señor es el que quiere fundamentar la enseñanza del limbo, pero eso no es enseñanza de la iglesia. Ahora él dice, acá en Arles se habló tal cosa, pero en Arles ni en ningún concilio se ha hablado sobre el limbo como enseñanza oficial de la iglesia. Eso no es difícil de entender. Le escucho. ok. Si me permite leerlo solamente porque esto ya no es Léalo, mío, por favor, estoy léalo. leyendo un diccionario, sí, estoy leyendo un diccionario de donde he tomado la fuente. Esa es la fuente, en un diccionario, ¿ya? ¿Puede mostrarme el diccionario? Bueno, no soy tan inteligente, señor, para sacármelo de la cabeza. Estoy leyendo un diccionario virtual en una laptop. Vale como... Incluso tiene un interlineal de la cueva. ¿Usted sabe quién fue Francisco la Cueva? Sí lo sé. Diga quién fue Francisco la Cueva. ¿De Sí, dónde salió Francisco él fue un sacerdote que se salió, igual que Oh, Lutero. pero tiene su interlineal. Sí, sí, mi amigo. Ay, Sí. no, ¿Quiere fue que le más que un enseñe más sacerdote. libros? Fue más que un sacerdote. Diga la verdad. Él es un experto en griego y él enseñaba en el seminario y él se salió. ¿Quiere ver más? He venido usted me ha citado, usted me ha pedido fuentes, estoy intentando darle la fuente, pero ¿Me usted puede está... mostrar el libro? Es el diccionario Francisco la Cueva. ¿Me lo puede mostrar? Está en virtual, caballero. Yo no tengo el poder. Señor, la cueva. Francisco la Cueva. Si tiene el diccionario, usted lo puede leer. Perfecto. Diccionario. Ay, ay.
Busque la L en limbo y usted lo lee. Y va a ver si yo estoy mintiendo. L de limbo. Sí, lo voy a leer. No Ahí cambia está. en Listo, listo. nada. No cambia en nada. Vamos a leerlo. No, pero usted me dijo que Yo lo voy a nunca leer. había sido enseñanza. Señor, ahí va a ver que sí ha sido enseñanza y, y que lo enseña la Iglesia Católica. Léalo, por favor. Muchas gracias. Gracias. Y con gusto. No soy cobarde, amigo. Ahí en los comentarios dice que no soy cobarde. No tengo ahorita el Pero libro en físico. la vez Usted lo pasada no tiene. quiso poner su cámara. No, pero eso no me hace cobarde, pues, señor. Eso no me hace cobarde. Yo no he adjetivado a nadie. Léalo la L de limbo, de latín limbus. Perfecto, perfecto. Y usted lo lee fuerte y claro a ver si no ha sido nunca una enseñanza católica. Claro, vamos a ver. Limbo, de latín limbus, borde. El borde de los infiernos, según la enseñanza católico-romana. El Perdón, limbo, perdón. ¿Qué cosa? ¿Según qué? el limbo ¿Según qué, dice señor? ¿Según qué? el borde de los infiernos, según la Ajá. enseñanza Según la católica enseñanza. ¿Es romana. enseñanza o no es enseñanza? ¿Es enseñanza o no es enseñanza? Señor, si ¿Es fuera, enseñanza o no es enseñanza? si fuera enseñanza de la Entonces, Iglesia Católica, déjeme hablar. ya, Usted me continúe está, leyendo, continúe. usted me está preguntando, para que sea enseñanza de la Iglesia Católica, tiene que estar en las actas conciliares o tiene que estar en el catecismo. Señor, pero Sin el libro ser que una, usted ha óigame, comprado dice que sí es óigame, enseñanza. óigame. El hecho que este libro protestante diga enseñanza católica romana, él tiene que mostrar en qué fuentes nosotros podemos ver que efectivamente es una enseñanza de la iglesia. No existe esa fuente. Nosotros podemos, o deme el numeral del catecismo donde aparezca. Siga leyendo, ahí lo va a encontrar. Dice, según la enseñanza católica romana, cosa que no lo puede probar, el hecho que lo diga no quiere decir que lo pueda probar. No existe. Vamos a leer. El limbo se divide en dos: el limbo de los padres o morada de los justos del Antiguo Testamento, muertos antes de la encarnación del Hijo de Dios. Y el limbo de los niños, morada de los niños que mueren antes de limpiar el pecado original. Implica la pena de daño, privación de la visión de Dios, pero no pena de sentido. El tema es muy debatido en la actualidad en la teoría católica y no hay declaración doctrinal de la Iglesia acerca de este tema. No es doctrina, señor. Se acaba de pegar un disparo en su propio pie. ¿Lo puede leer usted? Para que no diga de que estoy inventando. ¿Lo puede leer al final del párrafo? No, yo lo leo ahorita, si quiere. Lean. Lea, ya. El borde de los infiernos, según la enseñanza católica romana, el limbo se divide en dos. Y voy a repetirlo, por favor. Ahí está. Perfecto. Según la enseñanza católica romana, el limbo se divide en dos. El limbo de los padres o morada de los justos del Antiguo Testamento, muertos antes de la encarnación del Hijo de Dios, y el limbo de los niños, morada de los niños que mueren antes de limpiar el pecado original. Implica la pena de daño, la privación de la visión de Dios, pero no pena de sentido. El tema es muy debatido. El tema es muy debatido como la infalibilidad del Papa, pero se sigue enseñando la infalibilidad del Papa. Señor, usted se Claro, dio un disparo en su el tema es propio muy debatido en la pie. actualidad en la teología ¿Dónde lo están católica. debatiendo? ¿Dónde? ¿En dónde lo están debatiendo? ¿En la iglesia protestante? ¿Dónde lo Señor, están debatiendo? señor, señor, Sí, lo escucho, dice lo escucho. dice que es doctrina de la iglesia.
Y no hay declaración doctrinal de la Iglesia de Roma acerca de este tema. De hecho, no aparece en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Aunque, Se dio, pero siga leyendo, aunque es ya lo parte voy a de la seguir. enseñanza tradicional de la misma. Ahí está. No, señor, no, eso es No, falso, siga es leyendo. ¿Pero por falso, qué es falso? Entonces es falso porque que no no esté en la está doctrina. no está en la enseñanza Pero de la iglesia. siga Ya leyendo. voy a seguir, pero Ok. le quiero aclarar algo antes de seguir. Usted dijo que es doctrina de la iglesia. La doctrina de la No, dije que iglesia, era enseñanza. Usted me dijo, eso nunca ha sido enseñanza, me dijo la así. iglesia nunca lo ha enseñado. Ya, perfecto. Ahora, una es doctrina de la iglesia. ¿Y doctrina qué es? Es enseñanza. Exacto. Del Doctrina es griego enseñanza. didaskaia. Claro. Pero dice, pero dice que no hay, dice, y no hay declaración doctrinal de la Iglesia de Ujú. Roma acerca de este tema. Pero siga leyendo. Vamos a seguir leyendo, Ok. pero ya vio que este libro lo está refutando a usted. Ujú. Vamos a seguir leyendo. De hecho, no aparece en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, aunque es parte de la enseñanza doctrinal de la misma. No, no, En no el dice doctrinal. No dice doctrinal. Dice tradicional de la misma. tradicional, Aunque, tradicional. ajá. Sí, perdón, me equivoqué. Ujú. De Dice, hecho, no aunque, aparece en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, aunque es parte de la enseñanza tradicional de la misma Iglesia. voy a continuar leyendo. Los católicos sabemos, esto no es ningún problema. Es que nosotros sabemos Pero lo ¿es que la iglesia dice. enseñanza o no es enseñanza tradicional? Ninguna de las dos, señor. Tampoco, ni Ninguna. tradicional ni doctrinal. Ok. Ninguna. O sea, Es que un protestante está diciendo, es enseñanza tradicional. ¿Dónde está contenida? pero usted tiene libros que mienten entonces, que tienen falsos datos, tiene ese. Sí, sí tengo. ¿Y para qué compra libros, pues, que no va a servir ni de referencia? Que está mintiendo, que es un hombre como Señor, Lutero, el señor Francisco, incluso tiene un señor, griego interlineal. no ¿Cómo me saber si su, importa. cómo Es que saber no, si su griego señor, interlineal es lo correcto? señor, la gran mayoría de libros que tengo son protestantes. ¿Para qué los compro? Para refutarlos. Y yo tengo la capacidad, acabo de estar enseñando este libro de Neil Lightfoot, y lo voy a destruir. Yo lo voy a hacer pedazos, sus mentiras. Yo lo voy a refutar, porque tengo demasiados libros para refutarlo, porque para eso he leído, para eso he estudiado. Tengo cerca de 15 libros sobre el canon. Entonces, que venga alguien y me diga, es que Jesús nunca usó los apócrifos. Bueno, voy a continuar leyendo. Sí, por favor. Hermanos, esto no es enseñanza de la iglesia, lo que yo estoy leyendo. Es una opinión de la cueva. Alfonso Ropero, perdón, de Alfonso Ropero. Pero un ratito, un ratito. Hay que rescatar lo último que he dicho, que la definición de limbo es una definición de Alfonso Ropero o de Francisco La Cueva, ¿verdad? Es de la cueva. De La Cueva, ok. Es una definición de La Cueva. Ajá. Ya. Siga leyendo para ver si es una definición de La Cueva. Este libro es de la cueva. Este Usted libro es dijo de la que el cueva. limbo era una definición de La Cueva, que nunca ha sido No, de enseñanza católica. señor, Wow. señor, no ponga palabras en mi boca. Él está dando una opinión sobre el limbo. Pero este libro
no es el catecismo, de donde nosotros sacamos la enseñanza oficial de la iglesia. Es una opinión de él, que puede citar algunas fuentes, pero nunca va a citar una fuente oficial de la iglesia. Sí, pero el erudito, sí, pero el teólogo. Lo que diga un teólogo no es enseñanza de la iglesia, no es magisterio. Incluso el Papa puede dar algunas opiniones de carácter personal y eso no es magisterio. Así funciona la cosa dentro de la iglesia, pero vamos a seguir pues leyendo. Dice, de hecho no aparece en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, aunque es parte de la enseñanza tradicional de la misma, dice un protestante. En el contexto de la herencia del pecado original y la necesidad del bautismo de agua para el perdón de los pecados y la cuestión de los infantes que mueren sin bautismo, Ludwig Ott trata de forma completa, aunque concisa. Ludwig Ott no es magisterio. Concisa. Ott trata de forma completa. Ahorita voy a buscar quién es Ludwig Ott. Siga leyendo. Aunque dice concisa de este tema bajo la tesis siguiente: las almas que salen de esta vida en el estado del pecado original son excluidas de la visión beatífica de Dios, fundamento del dogma católico, en su libro 2, párrafo 25. Está hablando del libro de Ludwig Ott, que se llama Fundamentos del Dogma Católico, en su libro 2. Entonces, así se llama el libro de Ludwig Ott, Fundamentos del Dogma Católico. Entonces, aquí vemos que un protestante escribe, o católico, qué sé yo, escribe un libro. Ott apela primero al magisterio de la Iglesia, Concilio II de León y Concilio de Florencia. Las almas de los que mueren en pecado mortal o con solo el original bajan enseguida al infierno, aunque para ser castigados con penas diferentes. La disparibus Inocencio III. Entonces, lo que está hablando del Concilio de León es que dice las almas de los que mueren en pecado mortal o con solo el original bajan enseguida al infierno, aunque para ser castigadas con penas diferentes. Si nosotros leemos, vamos a leer lo que dice Santiago, si mal no recuerdo. Vamos a ver lo que dice Santiago. Esto no lo dice el libro. Santiago, tal vez me acuerdo de la cita bíblica. Dice, mientras usted está buscando, yo puedo leer quién es aquí está, Ludwig Ott. Tranquilo, dice, habrá juicio sin misericordia, un juicio sin misericordia, este es uno, sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. Dice, permítame, quiero ver, 2:13, dice, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia se siente superior al juicio. Entonces vemos que hay juicio sin misericordia para el que no ha sido misericordioso. Pero ahí nosotros podemos ver que para el que ha sido misericordioso va a ser diferente, porque dice, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. ¿Por qué no dice a todos o todos tendrán un juicio sin misericordia? Sino que dice, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no fue misericordioso. Entonces ahí podemos ver, deja entrever que hay un juicio con misericordia para el que sí ha sido misericordioso. Vamos a seguir leyendo. Dice, Ott apela al magisterio de la Iglesia, Concilio de León y Concilio de Florencia. Las almas de los que mueren en pecado mortal o con solo el original bajan enseguida al infierno. Lo que dice
Primera de Juan 5:16, si mal no recuerdo. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 5:16. Dice, vamos a ver. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte o que no es pecado mortal, pida y le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte. Pues hay un pecado que es de muerte, por el cual digo que no pida. Entonces aquí vemos la diferenciación de pecados. Pecado mortal y pecado no mortal, que en la iglesia le llamamos pecado venial. Entonces, eso es importante recalcar, porque a esto nos lleva pues estas resoluciones de esos concilios. Ese dice que bajaba directamente a lo que era el infierno. Entonces dice, las almas de los que mueren en pecado mortal o con solo el original bajan enseguida al infierno, que se puede tomar de referencia a Primera de Juan 5:16. Dice, aunque para ser castigados con penas diferentes, dice la Latis Paribus. Inocencio III, en su carta al arzobispo de Arles, 1201, aclara el sentido de dichos concilios con las palabras siguientes. El castigo poena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, pero el castigo del pecado actual es el tormento de la gehenna perpetua, que es el infierno. Aquí, donde dice del limbo, no lo dice, Señor, en sus resoluciones. Apelando a esos concilios, Arles y León no menciona eso. Ahora vamos a continuar. En cuanto a la prueba bíblica, Ott apela en Juan 3:5, entendiendo lo del bautismo de agua, pero hace acotaciones siguientes. La regeneración espiritual de los niños puede efectuarse de forma extrasacramental mediante el bautismo de sangre, como el de los niños de Belén, otros medios de emergencia, tales como las oraciones de los padres o de la iglesia, bautismo de deseo. Según opina Cayetano, o la obtención del uso de razón en el momento de la muerte, para que el niño pueda decidirse por Dios o contra Dios, como opina H. Klee. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el limbo como enseñanza de la iglesia? Es una opinión de este señor. Usted se está basando, no, pero es que él dijo del concilio. Oh, sí, pero en estas citaciones sobre el concilio habla sobre la diferente o el pecado que nos lleva a la muerte, que igual se puede tomar Primera de Juan 5:16. Señor, no ha hecho nada usted con esta citación. Entonces, usted me quiere decir que si no existe en la Biblia, no existe en el catecismo, no existe en la historia, la iglesia nunca lo ha enseñado, no está en el Messenger, Francisco La La Cueva iglesia, lo inventó, o sea, como protestante y lo está bien, atribuyendo una enseñanza, o sea, él lo inventó y dijo, bueno, voy a molestarlos a los católicos y voy a poner el limbo, ¿verdad? Y voy a atribuir a Ludwig Ott, ¿no? Quien ha sido un sacerdote no, católico, quien no, ha... Ok, no. entonces, Es posible que alguien, algún papa, haya hablado sobre eso, pero no es enseñanza de la iglesia. Puede ser una opinión personal. Es que usted tiene que entender, bueno, para entender a la iglesia católica se tiene que ser católico. Yo no le digo que este señor Ludwig Ott se la haya inventado. Lo que sí ha inventado que es enseñanza de la iglesia. Es más, él dice, no hay declaración doctrinal. No es doctrina de la iglesia.
¿Se entiende? Es enseñanza, pero no es doctrina. Eso es lo que yo entiendo. Y No, señor. Ludwig no es cualquier... No me interesa Bueno. quién sea. A mí me interesa la enseñanza de la iglesia. Punto. Entonces, con su mismo librito, se le ha explicado. Y no es enseñanza de la iglesia. Ahora, no ha terminado de leer. Ahora, si a mí me permite volver a leerlo, usted ha interrumpido su lectura. Usted dijo, yo lo voy a leer, lo he interrumpido, ha citado a la Biblia, pero bueno. ¿No le gusta la Biblia? Esa es una falacia lo que acaba de decir. Yo nunca he dicho que no me gusta. Yo le estoy preguntando, señor. Es una pregunta. Porque usted hace mención. No, pero usted ha interrumpido por leer la Biblia. Por eso yo le pregunto. ¿No le gusta que lea Biblia entonces? Enséñeme un verso en la Biblia donde esté limbo. Me encanta la Biblia. Señor, el que está hablando de limbo es usted. La iglesia no enseña eso. No ha enseñado nunca, claro. La iglesia no ha enseñado. No, nunca. Ahora, es lo que sucede con usted, solamente, amigo, pero solamente me permite leer quién es Ludwig Nott para terminar ya. Es que hermanito, no me importa Ludwig Nott fue ordenado sacerdote en el año 1930, se doctoró en Múnich bajo la tutela de Martin Gradmann y tuvo como mentor del estudio del desarrollo de la teología medieval. Su investigación, fue profesor de dogmática en el Colegio Episcopal Filosófico y Teológico de Eichstätt y rector de la Universidad Católica. Su investigación se centró principalmente en el área de la dogmática. Con sus fundamentos de dogma católico, produjo una obra de referencia estándar entre dogmática, la obra popular entre clero y los laicos. Ha sido traducida a más de 10 idiomas. Esta segunda edición inglesa incorpora los muchos cambios realizados en la segunda y tercera edición alemana. O sea, tan poca cosa tampoco es el señor Ludwig, no, como usted dice, no me interesa quién es, no me interesa. Es que puede haber sido el más grande erudito, pero no es enseñanza de la iglesia. Puede tener 50 doctorados. Aquí no funciona eso. Pero aquí nunca no funciona, son opiniones personales. Eso no lo dice la iglesia. Mi hermano José Carlos, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bendiciones. Ahorita nada más para aportar un pequeño detalle muy interesante, porque siempre se leen los documentos incompletos y con ciertas definiciones muy interesantes, porque sí tienen la costumbre, no sé por qué, los documentos incompletos. Hay algo muy interesante en estas palabras. Hay dos palabritas. Una es voy a leer. Y segunda, doctrina católica común. Lo interesante está en la doctrina católica común. Y eso sería interesante si los hermanitos protestantes un ratito solamente voy a leer nada más esto. Apología incorrecta. ¿Cuál es la diferencia entre doctrina católica y doctrina católica común? No lo sé. Es igual que yo te pregunte. Con eso tenemos. Es igual que yo te pregunte, dime la predestinación de Calvino, y tú no, es muy probable que no lo sepas. Pero aquí lo que estamos, no, es que un ratito, solamente quiero leer, y esta es una página. Esto y lees eso. Termino esto y lees eso. Una página del Vaticano. Terminas esto y lees eso. Para que usted me diga que no es enseñanza. Es sabido que la enseñanza tradicional es eso. Ajá. De hecho eso lo iba a leer, fíjense, ahorita se los leo. Eso yo también lo iba a leer. Ahorita van a ver. Eso, ahorita. Yo voy a leer lo que está resaltado. Fíjense. Yo voy a leer lo que está resaltado. Sí, pero síguele, pero léelo un poquito más abajo, no lo dejes ahí. Un poco más abajo también. Sí, léelo, pon un poco más abajo. No lo dejes en azul. Lee lo que está más abajo también.
Lo voy Lo a que está leer. más abajo. No lo Lo dejes voy a ahí, leer hasta más todo. abajo también. Lo Ahí voy no a me lo leer dejes, todo. hasta ahí. La parte de más abajo también, no. Lo No voy a se te leer olvide todo. la siguiente parte. ¿Puedo leerlo? Sí, léelo y sigues Ya. leyendo, por favor. No te Ya, detengas. ya te he dicho que no me voy a detener. Bueno, sigue leyendo. No te frenes en la parte azul. Ya dijiste no te ibas a detener. Sigue leyendo. Pero no me he detenido. Ni siquiera he leído. Ponte a leer. Empiece pues, Ya, listo, empiece. gracias. He sabido que la enseñanza tradicional recurriría a la teoría del limbo, entendido como un estado en el que las almas de los niños que mueren sin bautismo no merecen el premio de la visión beatífica. Eso quiere decir de ver a Dios a causa de su pecado original. Repito, el señor Martín dijo que nunca la Iglesia Católica había enseñado, y eso no era una enseñanza. Estoy leyendo www.vaticano.va, Roman Curia Congregación. Ya no estoy leyendo un diccionario de un protestante, ¿no? De un sacerdote que ha sido protestante, ¿no? Sigue Como el leyendo. Sigue leyendo, porfa. señor, voy a seguir leyendo un ratito. Sí, por favor. Ese ha sido el debate. El debate no quiere, no es que, Continúe, no es que sea verdad o sea mentira, porque yo también Sigue le dije leyendo. que Sigue continúe, el por Papa leyendo. favor, Benedicto continúe XVI, leyendo. voy a seguir Continúe, leyendo, pero el Papa Benedicto Sigue XVI leyendo. Ahorita leo lo del Papa. Sigue leyendo. ya había dicho que el limbo era una gran continúe, mentira. Sigue señor. No nos haga leyendo. perder el tiempo. Lea. Es sabido que la enseñanza tradicional, y voy a repetirlo, que la enseñanza tradicional recurriría a la teoría del limbo, entendido como un estado en el que las almas de los niños que mueren sin bautismo no merecen el premio de la visión beatífica a causa del pecado original, pero no sufren ningún castigo ya que no han cometido pecados personales. Esta teoría, elaborada por teólogos a partir de la Edad Media, nunca ha entrado en las definiciones dogmáticas del magisterio, aunque el mismo magisterio la ha mencionado, repito, aunque el mismo magisterio, el Señor dice nunca, el Sigue magisterio leyendo. nunca. Continúe. Voy a seguir leyendo, pero quiero resaltar lo Sigue que este leyendo. No te caballero, detengas. quiero resaltar lo que este caballero dice que nunca Continúe, ha sido señor. Ya enseñanza le y vamos a y que el refutar. magisterio Continúe. nunca la ha enseñado. Y aquí dice en su Continúe. documento que sí lo ha enseñado. Sigue leyendo. Continúe. Esta teoría elaborada por los teólogos a partir de la Edad Media nunca ha entrado en las definiciones dogmáticas del magisterio, aunque el mismo magisterio la ha mencionado en su enseñanza hasta el Concilio Vaticano II. Antes sí se enseñaba, Sigue leyendo. llegó el concilio y se dejó de enseñar, pero de que fue enseñanza, fue enseñanza. Continúe, Deben señor. aceptarlo, sean honestos. Sigue siendo, por tanto, una hipótesis teológica posible, repito, sigue siendo, por tanto, una hipótesis teológica posible. O sea, la Sigue Iglesia leyendo. Católica Romana Sigue Continúe, no la leyendo. señor. descarta. No te La Iglesia detengas. Sigue Católica, leyendo. pero un Continúe. momento, caballero, la Iglesia Católica Romana no la descarta. Sigue No leyendo. obstante, un momento, estoy leyendo y ustedes me interrumpen. No obstante, en el Catecismo de la Iglesia Católica 1992, la teoría del limbo no se menciona. Se enseña, por el contrario, que en cuanto a los niños muertos sin el bautismo, eh, la Iglesia no puede más que confiarlos a la misericordia de Dios, como se hace precisamente en el ritual de las exequias prevista específicamente para ellos. El principio según el cual Dios quiere la salvación de todos los seres humanos permite esperar que haya una vía de salvación para los niños muertos sin bautismo. ¿Sigo leyendo? Hasta ahí está bien. Ya, Permítame, entonces, hermano ya, José pero Carlos. ahora, ¿dónde está que no lo enseñaban? ¿Dónde está que no hacía mención al catecismo y que no ¿Dónde es está? un lugar posible? ¿Dónde está? Óigame, óigame. Dije yo, no es enseñanza oficial.
es No, 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 posible, no, 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 no óigame, dijo oficial, dijo que la Iglesia óigame, Católica óigame, Romana nunca había óigame. Dije, es posible que algún papa lo haya mencionado, pero como enseñanza oficial, nunca. Eso es lo que dije yo. O no dije que es ¿Pero es posible posible que, o no es posible su hipótesis? señor, dije, es No es posible posible. que al... Tanto sigan leyendo para que al final ni Señor, están de acuerdo con lo que he leído. no, no, no. Lo que la iglesia enseña es enseñanza oficial. Hay algo que se llama, yo recibí una materia que se llama, Pero ¿por qué no ah, aclaró eso, señor? Usted no sabe el catolicismo, óigame, señor Apología, no sabe el déjeme, catolicismo porque hay señor, dos enseñanzas, hay enseñanza A y enseñanza B. Usted piensa que la enseñanza B es lo oficial, señor, está permítame equivocado. Usted concluir. dijo, nunca se ha enseñado. Nunca ha sido Y esto, enseñanza por eso comenzó el debate. oficial. Le acabo de Nunca. demostrar, es sabido Primero, que la primero, enseñanza tradicional, ahí primero, está. óigame, primero, usted dice, así empezó el debate. No, usted vino a hablar de Ahora, el otra hermano cosa que José usted me... Carlos, ¿en qué mentido el Señor, documento? Usted me acaba de... por favor, déjeme concluir y luego le damos al hermano José Carlos. Usted vino a hablar de que usted es cristiano, pero que su denominación no la fundó Cristo. Que usted tiene la fe de Pedro y Pablo. Entonces, ahora, y así empezó el debate. No, señor, usted vino y tiró patadas de ahogado. Yo lo que dije es que muéstreme algún documento donde así haya sido enseñanza oficial. Y usted me dijo, puede ser que Ludwig Ott, él se lo inventó. No le dije. Puede ser que algún papa lo haya mencionado. Eso es lo que yo le dije. Mi hermano José Carlos, lo escuchamos. Sí, aquí en un principio entré con dos preguntas, así. ¿Qué significa doctrina católica común y qué significa doctrina católica? La respuesta es muy sencilla. La doctrina católica común era lo que dice un grupo de personas, pero no es enseñanza oficial de la Iglesia Católica. No es enseñanza dentro de los dogmas de la Iglesia Católica. No la acepta como dogmas. Nada más es algo común como que se enseña ahí entre lo común, pero jamás es enseñanza oficial o dogma de la fe. Esa es la doctrina católica común, así de esa manera se le definió. Y está la doctrina católica, que son todos los dogmas establecidos por parte de la iglesia. Por esa razón, este documento, que por cierto habla acerca del año ¿cuál fue el año que vimos ahorita? El año 1992, que por cierto él dijo del Papa, que fue un documento años después, de esto que está hablando acerca del año 1992, así. O sea, y está diciendo, aún está en debate. No, no está en debate. El Papa puso fin En el de que catecismo ya de no tuvieran eso en 1992. debate. Termino con esto. Simplemente, cuando leímos, porque él resaltó las partes que él quiere resaltar, pero no resaltó las partes que no le convienen. Vuelvo a repetir estas partes. La teoría, ¿qué quiere decir teoría? Que hay como que se está discutiendo, oye, sí o no, sí o no. Por eso es una enseñanza común, no es una enseñanza dogmática. Así de fácil las definiciones. Entonces, esta teoría elaborada por teólogos, otra vez en el sentido común, no por parte de que la iglesia dice, esto vamos a hacerlo magisterio. Jamás fue eso. A partir de la Edad Media, nunca he entrado en las definiciones dogmáticas del magisterio. Por eso se repite, la iglesia católica no lo enseña. Es una Aunque el mismo enseñanza de un grupo magisterio la ha común, mencionado en no su es enseñanza. enseñanza de la Iglesia Católica. Y por Lo, eso tiene ¿El que llegar el magisterio lo Papa enseñó alguna a vez, sí o poner no? fin. Tiene que llegar el Papa a poner fin. Porque así es como empieza a decir lo que es el Papa. Deja ver, a ver. No, no es cierto. Aquí esa parte no la tengo. Sí la había visto, pero no. No, sí es cierto, sí la tengo aquí. Déjenme ver, déjenme ver. Déjenme ver. Que por cierto el documento tiene tres partes.
y lo que es el documento tenía el fin de esclarecer, aquí aparece publicado en la primavera del año 2007, o sea, ya nada de que está como teoría y no sé qué tanto, no. El Papa dijo, ¿sabes qué? Esto se terminó. Así de fácil. Nada de que se siga enseñando en este grupito. No, toda la iglesia jamás la enseñó, jamás la puso como dogma. Por lo tanto, nada más fue por un grupito y les gustó esa teoría. Por eso es teoría. Por eso cabe como teoría, no como dogma. Y el Papa vino a poner fin. Decir, ¿sabes qué? Esto ya no va más así. En Es la cual se llama como, el documento La Esperanza de la Salvación. es Así de como fácil se llama un lo que es mito. este documento. Hubo, hermano, yo recibí una clase que se ¿Puedo, llamaba puedo hablar, disculpen, per- o al final? permítame, ya le voy a dar la palabra. Recibí una, se llama catequesis de liberación. Ahí pues se habla de las cosas que la gente cree, siendo católicos, que la gente cree, y hay que irles aclarando, esto no es así. Son cosas más que todo eh, que las personas la creen y dicen, no, que la iglesia, soy católico y hago esto. Entonces, nosotros tenemos que aclararle porque hasta cierto punto son cosas supersticiosas. Entonces, nosotros tenemos que aclarar y el limbo nunca ha sido lo que decía este libro que acabamos de leer, nunca ha sido enseñanza oficial de la iglesia. Punto. Le escuchamos, apología incorrecta. Le escuchamos. Ok, entonces para terminar ya, la verdad he salido muy satisfecho de esta conversación, estaba ya descansando, pero bueno, lo primero hay que resaltar, primero, que sí ha sido enseñanza, oficial o no oficial, porque si hay un debate, si hay una teoría y que ha habido un última vez que se ha enseñado hasta el Concilio Vaticano II, dice, nunca ha entrado a las definiciones dogmáticas del magisterio, aunque el mismo magisterio la ha mencionado en su enseñanza. Repito, nunca ha entrado en las definiciones del magisterio, aquí está, ¿ya? Para que no, aquí está. Esta teoría elaborada por los teólogos a partir de la Edad Media nunca ha entrado en las definiciones dogmáticas del magisterio, aunque el mismo magisterio la ha mencionado en su enseñanza. ¿Hasta cuándo? Hasta un punto final, Concilio Vaticano II. De ahí ya ha dicho que no es una enseñanza creída por todos, no es un dogma. Segundo, el señor José Carlos entró diciendo que yo no enseño los documentos o que los leo a la mitad. Le acabo de leer todo, ahora por favor retráctese, pida disculpas, me disculpo señor, usted está leyendo todo el documento. Porque usted me dijo, yo no leo, o leo las partecitas que a mí me conviene y de ahí no leo más. He leído, señor Sí la José leíste Carlos. hasta donde me hiciste caso. La otra, porque hay otro documento que me dijiste y nada más me leíste otra No, no. partecita y jamás me lo leíste completo. Entonces, me Yo lo sigues reté a un leyendo debate a por usted. partes Yo lo reté a un porque ese otro debate. documento lo tengo completo. Entonces, me sigues leyendo por partecitas. Esto lo leíste porque yo te dije. Si no, hubieras leído nada más la parte azul. Señor, la parte azul está resaltada del documento. Yo no sé cómo resaltarlo. Usted vaya ahorita. Si usted tiene una computadora, vaya ahorita a vaticano.va. Ahí está. Por Bueno, referencia, gracias, por referencia. apología incorrecta. Gracias por su participación. Se fue. Gracias por su participación. Bajé la cámara. Pues él se fue, no sé. Esto Eh, se resalta así. Mira, ahí está. Lo resaltas así. Esto nada más, de aquí para acá la puso. Así de aquí para acá la puso. sí. Y yo le dije, sigue leyendo porque esta parte no la resaltó. Yo le puse que lo leyera. Esta no la quiso leer, nada más la resaltó hasta donde él le iba a convenir. Entonces, Sí, mi sigo hermano. insistiendo, lo muestra incompleto. No lo iba a leer completo hasta que yo le dije.
Dice, ya lo reputaron y punto, dice Autencio Carpio. El detalle, hermano, es que nosotros sabemos que nosotros tenemos un magisterio y hay documentos donde está la enseñanza oficial de la iglesia. Entonces, si leemos un libro, dice, es que es enseñanza católica romana, dame la fuente. Donde diga esto se tiene que creer en la iglesia católica, ¿no? Tal vez algo escucharon hablar los abuelitos, pero eso nunca ha sido. Es que mi abuelita decía de que tal cosa, tal santo es milagroso, tal imagen es milagrosa. Y me dijo este señor, me tiene que mostrar dónde el escapulario, el que no tenga el escapulario de la Virgen del Carmen, no se va a salvar. Me lo tiene que mostrar en la Biblia. Y digo, entonces ese tipo de personas, pues son personas que en su mente están bien. Pero yo les comentaba que ahora pues recibimos la unción, la aspersión, el rozamiento del agua ahora en la parroquia. Y pues eso está en algunos documentos de padres de la iglesia. Y por eso hoy grabé eso y grabé en la vigilia pascual, lo grabé también porque hay muchas cosas que se hacen en la iglesia y nosotros no sabemos, no le rastreamos, pero al leer uno se va dando cuenta pues que sí vienen desde los primeros siglos. Usted sabe que para el bautismo se ora sobre el agua, pues ya es una agua bendita. Entonces, estas personas escuchan pues a un lobito que viene a meterles mentira y ahí se quedan. Para él un lobo es magisterio. Eduardo Gutiérrez es magisterio, que se lo iba a llevar pues el rapto. Yo no sé si al final pues él ya tiene su mansión allá, no lo sé, pero esos son los maestros de estas personas, mi hermano. Sí, de hecho, hay un documento, ahorita déjame ver si lo tengo así de, que me decía como la Virgen mediadora perfecta, algo así me dijo. De un tal sacerdote dijo que la Virgen era mediadora perfecta, algo así me había dicho del documento. Busqué el documento y dije, ¿por qué nada más me dijo Virgen mediadora perfecta? Y no me dijo, algo así era la palabrita, pero la última parte no me lo dijo. Virgen mediadora perfecta en oración. O sea, esa cuestión de oración, esa no me la dijo. Nada más me cortó las palabras y cuando leo el documento, digo, ¿por qué no me leyó esta parte? Pero sí me leyó la parte en la que puede engañar. Entonces, por eso insisto en lo mismo, les leí partecitas. En la parte que él resaltó, dice, está en la computadora resaltada. Él la puede resaltar. Aquí lo acabamos de ver en mi computadora y eso que mi computadora está media así de como me ha dado muchos problemas. Ahora en su computadora yo imagino que tiene tal vez una buena silla, yo espero que sí. No le deseo que tenga cosas pobres, nada. Yo la verdad sí deseo que tenga cosas buenas. Pero no me imagino que, aunque sea una computadora sencillita, todas marcan. Todas marcan, así más si lo sacó de internet, así que no sé. Así es. Entonces, mi hermano, pues yo ya voy a estar más activo. Me faltan unas 2 semanas de trabajo y me voy a estar haciendo transmisiones en TikTok y en YouTube a diario. Pues el otro sábado, hermano, quiero invitarlo al canal para que compartamos. Voy a estar celebrando los 40,000 suscriptores en YouTube, aunque espero en Dios llegar porque no tengo los 40,000 hasta el momento, pero ya me faltan 200 y algo, me faltan para llegar a los 40,000. Ya, son menos ya.
Llevo 39.799, 39.800. Eso llego en un par de días. Ya para el sábado ya he pasado de los 40.000. Entonces el sábado quiero estar haciendo pues una transmisión. Voy a invitar a algunos hermanos para hablar pues sobre lo que es la apologética y el recorrido pues de lo que nos ha pasado. Estaba enseñando este libro, hermano, que es un esperpento de Neil Lightfoot. Comprendamos cómo se formó la Biblia. Este es un esperpento, hermano. Este libro tiene tanta mentira, mi hermano. Habla sobre los unciales. Habla sobre que Jesús ni los apóstoles nunca usaron los deuterocanónicos, imagínense. Imagínense. Cree que con eso a nosotros nos van a intimidar. Con la misma Biblia le refutamos. Pero bueno, esta fue mala compra para mí, pero igual voy a hacer un par de videos y más lo podemos hacer con usted y lo refutamos. Lo Sí. refutamos, pues, porque dice que los autores del Nuevo Testamento nunca los utilizaron. Imagínense. Y este es un prominente teólogo, historiador. Ahí vamos a aprovechar, se me hace, si puedo, por momentito, y vamos a utilizar la misma. Esta es una Biblia también protestante. Esta es la Biblia más anticristiana que he conocido. Esta Biblia que tengo aquí es la Biblia más anticristiana que he conocido, del pastor, bueno, el reverendo Scofield. Es el reverendo Scofield. Por lo que aparece en lo que son sus comentarios. O sea, es la más anticristiana que he conocido. De ahí es donde, bueno, como dice una Biblia de tipo anticristo, con las explicaciones del reverendo Scofield. Porque por ciertos comentarios, ejemplo, luego, y ahí comprendí, este es de un tío que ya falleció, de ahí comprendí por qué de repente le agarró como cierto odio a la Iglesia Católica, pues son por las explicaciones de aquí adentro. Y yo luego me di cuenta en los comentarios, pero muchos no están de acuerdo con esta Biblia, muchos protestantes. ¿Por qué? Porque no todo coincidía con sus doctrinas. Pero sí, esta es la Biblia más anticristiana que he conocido. Ahora sí, para que deje al otro hermanito.